En noviembre de 1918, a los 4 años del inicio de la Primera Guerra Mundial, el emperador de Alemania, el Kaiser Guillermo II, se había visto obligado a abdicar. Sus ejércitos estaban siendo progresivamente destruidos en una ofensiva implacable de las tropas británicas, francesas y norteamericanas. Su pueblo corría el riesgo de morir de inanición. Pero un mito peligroso estaba arraigando. Las tropas y los generales alemanes pretendían hacer creer que no habían sido derrotados en la lucha, sino que habían sido traicionados por sus propios políticos timoratos. Aún así, a las 11 de la mañana del 11 de noviembre de 1918, la 11ª hora del 11º día del 11º mes, la Primera Guerra Mundial tocaba a su fin. El 10 de noviembre de 1919, un año después, el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, llegó a Europa con la promesa de establecer un nuevo orden mundial. Convenció a los líderes mundiales de que se adhiriesen a una nueva sociedad de naciones. En el Tratado de Versalles acordaron que a partir de aquel momento las disputas no se resolverían combatiendo, sino mediante debates en el seno de la sociedad. Los pueblos de Europa iban a ser liberados. El aliado de Alemania, el Imperio Austrohúngaro, se desmembraría. De este iban a surgir nuevas naciones: Austria, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia, Letonia, Lituania y Estonia. La propia Alemania quedó muy reducida. Pero este proceso contenía una bomba de relojería. No todo el mundo celebró el nacimiento de estas nuevas naciones. Algunas de ellas contenían minorías germanas importantes. Un día, el deseo de reunir a los pueblos germanos volvería a atormentar a Europa. El pueblo alemán, muy devastado ya por la guerra, sufrió una última humillación. Se le obligaba a pagar la enorme cantidad de 6,6 billones de libras esterlinas en concepto de reparaciones a Francia y Gran Bretaña, una suma que Alemania difícilmente podía permitirse pagar. Pero en cuanto Wilson volvió a Estados Unidos, su nuevo orden mundial cayó hecho pedazos. El Congreso norteamericano decidió que no podía arriesgarse a verse envuelto en otra guerra en Europa. Se negó a adherirse a la Sociedad de Naciones. Estados Unidos se replegó en el aislacionismo. Alemania era ahora una nación muy distinta. Seguía siendo el país más grande de Europa, pero su monarquía militarista había desaparecido. Se había convertido en una democracia. Pero su gobierno, la llamada República de Weimar, pronto sufriría una serie de reveses terribles. De repente surgieron enfrentamientos callejeros entre los nacionalistas de extrema derecha y los comunistas que intentaban iniciar una revolución. Así las cosas, en 1923, una hiperinflación que ascendió hasta el 100% en un mes, arruinó el país. Los ahorros de la gente corriente quedaron en nada. En noviembre eran necesarios 400 millones de marcos para comprar un dólar. A partir de 1924, la ayuda financiera americana le permite enderezar la moneda y pagar las indemnizaciones a ingleses y franceses, quienes gracias a este dinero pueden reembolsar sus deudas de guerra a Estados Unidos. Estas maniobras financieras relanzan poco a poco la economía alemana. En 1925 el paro disminuye un 75% y la clase media, arruinada por la inflación, comienza a ahorrar. Es el apogeo de la democracia de Weimar. En la calle y en el Parlamento, la socialdemocracia se mantiene en el candelero. El ejército respeta al poder civil. Los comunistas hablan de la unidad de la izquierda. El Partido Nacional Socialista de Hitler, quien había apoyado la tentativa de alzamiento del general Ludendorff, solo tenía 14 escaños en el Reichstag. Era la época del jazz americano.
Durante la década de 1920 la nación se había concentrado en explotar sus extensos recursos. Estaba viviendo un gran auge económico que parecía no tener fin. Se hacían grandes fortunas tanto en la industria como en los mercados de valores. Estados Unidos parecía estar sumido en una búsqueda creciente del placer. Con tales distracciones, las molestias cada vez más serias de Japón en el Pacífico parecían quedar muy lejos. Norteamérica había reducido drásticamente su ejército después de la Primera Guerra Mundial y había acordado un tratado de limitación naval con Gran Bretaña, Francia y Japón. De hecho, con este tratado cedía la superioridad naval en el Pacífico a los japoneses. Y entonces llegó la Gran Depresión. A medida que los estragos económicos se iban extendiendo, una cuarta parte de la población perdió su empleo. Decenas de miles de personas se quedaron sin hogar viviendo en pueblos de chabolas. Inglaterra no reencuentra su posición como potencia mundial dominante, a pesar de las gloriosas apariencias de un imperio aún extendido por todo el planeta. Impulsados por la obstinación del gobernador del Banco de Inglaterra, Montagu Norman, los sucesivos gobiernos, entre ellos los dos laboristas de Ramsay MacDonald, se esfuerzan en restablecer el papel fundamental de la libra esterlina, devolviéndole su paridad con el oro de antes de la guerra. Pero mantener una libra esterlina tan fuerte exige tipos de interés muy elevados que asfixian la economía. El paro es crónico durante toda la década, afectando particularmente a las actividades industriales tradicionales, el carbón y la siderurgia, cuyo mercado, antes de 1914, era mundial. El ejemplo de una Francia que no se empeña en defender una moneda fuerte ilustra la precisión de los análisis de Keynes. Este país conoce un crecimiento constante y una débil tasa de paro resultante de las terribles heridas causadas por la guerra y de la magnitud de los daños materiales que hubo que reparar. En cualquier caso, Francia vive en armonía con Nueva York y París, convertido en centro cultural internacional, acoge en Montparnasse a los intelectuales y artistas del mundo entero que vienen a respirar el aire alegre de París. La subida al poder de Mussolini en Italia en 1922 y de Hitler en Alemania en 1933 demostró que la victoria de la democracia liberal había sido solo aparente. Las causas de la crisis de la democracia fueron varias. La exacerbación del espíritu nacionalista de los pueblos afectados por los ajustes territoriales y el pago de grandes sumas de dinero en concepto de reparación. La crisis financiera del 29, que endureció la ya insostenible situación económica de algunos países que, como Alemania, acababa de sufrir una fuerte crisis, y las luchas internas por el poder en los estados nacionales de reciente creación, como Checoslovaquia o Yugoslavia, donde los grupos étnicos dominantes oprimían a las minorías nacionales. Lo característico de aquellas dictaduras es que eran nacionalistas, antimarxistas y a menudo antisemitas. Sus métodos fueron la prensa dirigida, la represión violenta de cualquier oposición política, la presencia de un líder carismático y el uso de la propaganda para persuadir a las masas.